Bendito sea el nombre del Señor. Los contentos pueden decir un poderoso aleluya, un poderoso gloria a Dios. Bueno, pues hasta aquí nos ha guardado Jehová, nos ha bendecido. Y grande es su misericordia que se renueva cada mañana, dice su palabra. ¿Podemos encender la luz? Es para mí un privilegio, aunque suena tópico, ¿verdad? Pero es para mí un privilegio en esta tarde transmitir la palabra del Señor. Porque no es cualquier cosa. Hablar de Dios es una grande responsabilidad. Y en esta tarde lo creemos por fe, que Dios me ha escogido a mí en su inmensa misericordia para ser el vocero, para hablar a la iglesia del polígono de Castellón. Amén. Bueno, pues el otro día me quedé yo con la iglesia y predicó el Jesús. Y hoy se ha quedado el Jesús con la iglesia y me ha mandado a mí a predicar. Estamos ahí a la obediencia de nuestros consiervos. Bueno, pues hace un tiempo que no predico y la verdad, hermanos, es que tengo 15 minutos para compartirles. ¿Les parece bien? Miren, vamos a leer el Evangelio de Mateo, capítulo 14 y versículo 13 en adelante. Y dice así la palabra del Señor. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie. ¿Dónde? Le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto, y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Y Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Gloria al nombre del Señor. Amén. Miren, esta historia ha sido muy predicada en todas las generaciones, en todas las denominaciones. Una palabra muy escuchada, incluso hasta con poesías, pero en esta tarde Dios me ha puesto un sentimiento que con ilusión lo quiero compartir con la iglesia. Amén. Miren, para ubicarnos a donde hemos leído, me gustaría narrarles un poquito la vida de Cristo en los días de su ministerio. Vamos a hablar del Señor Jesús, porque digo yo, ¿de quién vamos a hablar mejor que de nuestro Señor Jesucristo? Hay grandes hombres en la Biblia como Zacarías, como Ageo, como Elías, como el profeta Jeremías, pero cuando hablamos de Jesucristo, Él lo es todo. Amén. Desde el libro del Génesis hasta el libro del Apocalipsis, Él es el epicentro de la palabra y de las Sagradas Escrituras. Él lo encierra todo. Él es el verbo de Dios hecho carne. Yo diría un potente amén a eso. Él es el verbo de Dios hecho carne y habitó entre nosotros por amor a ti y a mí. Y en esta tarde podemos rendirle un culto al Señor como iglesia, como su amada, como la esposa del Cordero, gracias al sacrificio eterno de Cristo en la cruz. Y por eso, hermanos, cuando hablo de Cristo, mi corazón se goza. Miren, en los días de su ministerio, Jesús hizo grandísimas obras milagrosas. Sanó a los enfermos, le dio vista a los ciegos, sanó a los leprosos. Tuvo la autoridad y la potestad para ponerse enfrente de aquel sepulcro y decirle: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro resucitar después de estar 4 días muerto. Tuvo la autoridad y la potestad, hermanos, nada más y nada menos que para perdonar pecados. Hermanos, Jesús empezó a coger una fama extraordinaria, una fama sobrenatural. Porque la multitud, cuando veía a este hombre, que aparentemente era un profeta más, que aparentemente, hermanos, era un rabí, era un maestro más, y digo bien aparentemente, porque Jesús no era un hombre más, Jesús era el Hijo de Dios. Jesús es el Salvador de toda la tierra. Y cuando veía la multitud a este hombre haciendo estas clases de obras milagrosas,
no se podían quedar en indiferencia, se quedaban atónitos a lo que estaba haciendo Jesús. Porque nadie tenía la potestad para perdonar pecados y levantar a un muerto y darle vista a los ciegos. Jesús en muchas ocasiones tocaba, hermanos, a los leprosos y los leprosos eran limpiados. Hasta el extremo que dice la palabra del Señor que Jesús coge una fama extraordinaria, una popularidad increíble, porque la gente, la multitud, le interesaba lo que hacía Cristo. No pasaba desapercibido para la multitud. Hasta el extremo que la multitud le sigue. Tenían un interés por ver lo que hacía Cristo. Gloria al nombre del Señor. Dice la palabra del Señor que en cierta ocasión Jesús pasa por cierto lugar y la gente le agolpa. Y tiene que nuestro Señor, nuestro Maestro, tiene que apartarse de ellos e irse por otro lugar para que la gente no le pueda agolpar. Y en estos momentos, cuando Jesús es tan famoso, revolucionario, que todo el mundo quiere estar con él, la multitud no se queda, hermanos, expectante ni indiferente, sino que quiere palpar más de lo que está haciendo Jesús, estas obras milagrosas. Y en cierta ocasión dice la palabra del Señor que se marcha Jesús y la multitud, esta multitud que sigue al Maestro, esta multitud que quiere ver las obras de Jesús, se enteran de que está en cierto lugar y van en busca de Jesús. Bendecido sea el nombre del Señor. Amén. Van en busca de Jesús. Dice la palabra del Señor que son 5.000 personas sin contar mujeres y niños. Según el marco histórico y según los teólogos, si contásemos las mujeres y los niños, estamos hablando de una cantidad de 20.000 personas. ¿Se imaginan por un momento la cantidad de 20.000 personas, o lo que viene a ser lo mismo, lo vamos a ceñir a la palabra del Señor? 5.000 personas siguiendo a Jesús. En el transcurso del camino de donde estaba la multitud a donde estaba Jesús, me puedo llegar a imaginar, hermanos, cómo caminaban, porque dice la palabra del Señor que iban a pie. En el transcurso del camino sería difícil. Habría niños que le dirían a sus madres: mamá, cógeme en tus regazos porque me canso del camino. Habría madres que le dirían a sus maridos: me canso, y se recostarían en su pecho. Habrían pobres ancianos que se cansarían del camino, pero merecía la pena, porque sabían en quién habían creído. Y lo hacían con una afinidad de ver a Cristo, de ver al Maestro. Que bendito sea el nombre del Señor. Amén. Sería difícil, el camino sería costoso, pero la multitud de hermanos míos no veía la dificultad que le costaba de llegar al Maestro. Ellos veían el fin de estar con Cristo, de estar en compañía del Mesías. Tengo que decirte en esta tarde que este camino es angosto, este camino es difícil, pero merece la pena. El Señor dice que cojamos nuestra cruz y sigamos en pos de Él. Este camino, hermanos, es difícil, es cierto, pero merece la pena, porque llegará un momento que estaremos en el reino de los cielos y el Señor mismo nos dirá: pasa, hijo mío, en lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, pasa al gozo de tu Señor. Bendecido sea el nombre del Señor. Amén. Es costoso este camino, pero merece la pena. Y cuando llegaron, hermanos, esa grande multitud, esos 5.000 o 20.000 personas, cuando llegaron cansados y vieron al Maestro, cumplieron su cometido. Y Jesús, viéndolos, se compadeció de ellos, porque tengo que decir que no hay hombre en la tierra que se compadezca más de tus debilidades que Cristo. Y viéndolos, Señor Jesús, a la multitud, se compadeció de ellos. Y dice la palabra del Señor que empezó a ministrarles las buenas nuevas del Evangelio, y a todos los enfermos que por allí estaban, los sanaba. Y dice por un momento que anochece, conforme les ministraba y anochecía, los discípulos se acercan a Jesús y le dicen: Maestro, despídelos porque ya ha anochecido, y que se vayan a las aldeas más cercanas y que compren pan. Pero el Señor les dice: no los voy a despedir, dadles vosotros de comer. Gloria al nombre del Señor. Amén. Pero Felipe salta y dice: Maestro,
Jesús, ¿cómo le vamos a dar de comer a toda esta multitud? Ni aun 200 denarios de pan bastarían para saciar a toda esta multitud. Pero en esta conversación de Felipe con Jesús sale al encuentro Simón y le dice: Señor, aquí hay un muchacho que no tiene nombre, no conocemos su nombre ni tampoco su identidad, pero dice la palabra que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, algo insignificante. Gloria al nombre del Señor. Un muchacho que no tenía identidad, que no tenía nombre, pero tenía algo para compartir. Tengo que decirte en esta tarde, no sé si te identificas con aquel muchacho, no sé si no tienes un renombre dentro de la congregación, si te sientas en el último banco, si estás escondido detrás de la cortina, si estás escondido en el cuarto oscuro del arengato, pero tengo que decirte en esta tarde, comparte lo que tengas, porque en las manos de Jesús el Señor lo multiplica. En cambio, Felipe, apóstol, reconocido con nombre, ni con 200 denarios de pan podía saciar la necesidad de la multitud. Prefiero ser útil sin nombre que importante, pero sin saciar la necesidad del pueblo. Que bendito sea el nombre del Señor. Dios está buscando a gente de utilidad. Porque ¿de qué serviría ser importante si no puedo ser de utilidad? Prefiero, hermanos míos, no tener tanto nombre ni ser tan reconocido, pero cuando mi hermano necesite de mí, poder compartirle una palabra, compartir una palabra de ánimo en el nombre del Señor. Cuando Jesús, hermanos, recibe los panes y los pececillos de este hombre, dice la palabra del Señor que los toma Jesús y hace una oración y los parte y se los da a los discípulos, y los discípulos se lo dan a la multitud. Gloria al nombre del Señor. Amén. Los panes los parte y se los da a los discípulos para que los discípulos los compartan con la multitud. Tengo que decirte en esta tarde que nosotros somos discípulos de Cristo. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros no nos podemos quedar en indiferencia, insípidos, viendo que la multitud y la necesidad del mundo están esperando que vayamos con una palabra de aliento, con una palabra de cariño. Hermanos, nosotros somos los responsables de predicar las buenas nuevas del Evangelio. Hay mucha necesidad de parte de Dios, matrimonios que se están rompiendo, hijos que se están discutiendo con los padres y padres que se están discutiendo con los hijos y necesitan una palabra de ánimo, una palabra de impacto, y tú eres y yo somos los responsables, los discípulos, de compartir las buenas nuevas de salvación. Porque en Cristo, y lo digo con fe, está la solución a nuestros problemas. Hay mucha necesidad de parte de Dios. No podemos quedarnos atónitos y perplejos a la necesidad que hay en el mundo, y como dijo los apóstoles o los discípulos, Señor, despídelos. No nos podemos quedar con los brazos abiertos. Tenemos que coger la palabra del Señor y tenemos que predicar las buenas nuevas. Gloria al nombre del Señor. Pero si en este caso te identificas más que con los discípulos, con la multitud, tengo que decirte que te acerques al Señor confiadamente. Él es experto en saciar la necesidad del pueblo. Él es experto en saciar tu necesidad. Yo no conozco tu necesidad, aunque nos conocemos y nos congregamos todos los días en la misma iglesia, pero las cosas interiores que hay en tu corazón, en tu alma, yo las desconozco. Pero tengo que decirte que te acerques al Señor confiadamente, porque Él no te echa fuera. Él es experto en suplir la necesidad del pueblo. Y de la misma forma que suplió la necesidad de aquella multitud, te digo en esta tarde, acércate al Señor confiadamente y dile al Señor: Señor, sacia mi necesidad, que es tanta. Aleluya. Que bendito sea el nombre del Señor. Amén. ¿Podéis gritar un poderoso aleluya? ¡Aleluya! Es complicado predicar en el polígono, ¿no? Gloria al Señor. En mí nacen muchas necesidades, pero sé en quién he creído y me acerco al Señor sabiendo que Él sacia mi necesidad. Gloria al nombre del Señor. La mayor necesidad, y con esto acabo, del ser humano desde el momento de su creación hasta el momento, desde el momento de la desobediencia de Adán,
la mayor necesidad del hombre es la separación de Dios para con el hombre. Desde ese momento ha sentido un vacío el hombre que nada ni nadie le ha podido saciar. Desde el momento de su separación, el ser humano ha buscado por todos los medios saciar esa necesidad por medio de dioses paganos. Pero dioses, hermanos míos, que tienen ojos pero no ven, tienen piernas pero no pueden caminar, tienen corazón pero no pueden sentir. Pero digo en esta tarde que aquí se encuentra Jesucristo, que es el único Dios verdadero que sacia tu necesidad. Amén. De tal manera amó Dios al mundo, dice el apóstol Juan, que entregó a su único Hijo para que nosotros, lo que hemos creído, tengamos esa llenura del Espíritu Santo. Aleluya. Y nosotros ya no sentimos ese vacío que tiene el hombre en el mundo, sino que nosotros estamos llenos porque Él nos ha llenado de su amor y su misericordia. Respetando los hábitos del tío, llegar personas en la televisión y decir: soy tan sumamente rico que daría todo lo que tengo por llenar el vacío que siento en mi alma. El único que puede saciar tu necesidad se llama Cristo. Así que te acerques a Él confiadamente. Si te identificas con la multitud, pero si te identificas con los discípulos, que sepas que tienes una responsabilidad de compartir el Evangelio con toda la multitud que está sedienta de la palabra del Señor. Dejaros con estas palabras. Espero que os haya hecho bien. Si he dicho alguna palabra malsonante, les pido disculpas, pero simplemente Dios había puesto un sentimiento en mi corazón de que, de verdad, abrazarlo con el corazón, de creer en Jesús, que no busquemos otros medios, que no busquemos, hermanos, otros canales, que no busquemos por otros sitios, sino que tenemos a Cristo, que Él sacia nuestra necesidad. ¡Qué bien! Yo me gozo en Cristo. ¿Cuántos se gozan en Cristo? Puede levantar su mano en un acto de fe y confirmarlo con un poderoso aleluya. ¡Aleluya! Dar un aplauso al Señor en esta tarde y que Dios te bendiga. Bien, bendecido sea el nombre del Señor. Los contentos pueden decir un poderoso aleluya. Un poderoso gloria a Dios. Bueno, pues hasta aquí nos ha guardado Jehová, nos ha bendecido. Aleluya. Y grande es su misericordia.